Se ve bien ahí, ¿no? Sí, todavía no se ve la pantalla, pero sí. Bien, entonces, avísame, Carlos, si se ve bien. Perfecto, Gusta. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy vamos a dar la segunda mitad de la clase sobre semiología de los pares craneales. Muy rápidamente repasemos un poquito lo que vimos en la clase anterior. Esta es la bibliografía utilizada. Acuérdense que van en orden, desde el par 1 hasta el par 12, y ese orden se corresponde con la ubicación, sobre todo del origen aparente de los pares craneales. Que podemos ir enumerándolos de manera descendente desde el primer par, que es el olfatorio, hasta llegar al 12, que es el hipogloso mayor. Es importante acordarse que el tronco cerebral, que es donde están ubicados los núcleos, es decir, el origen real de los nervios craneales, se divide en tres grandes categorías. Lo que vendría a ser la división superior o mesencéfalo, la división media o porción media o protuberancia, y la división inferior o el bulbo raquídeo. Como lugares anatómicos importantes para tener en cuenta siempre están los dos pedúnculos cerebrales que unen digamos, a los hemisferios con el tronco cerebral, y por ahí pasa la vía piramidal. Entre ellos dos está la cisterna interpeduncular, y desde la cisterna interpeduncular nace el origen aparente del tercer par craneal. Por encima de la cisterna interpeduncular vamos a encontrar el quiasma óptico con sus cintillas ópticas en dirección posterior. Otro nivel importante, otro punto importante, otro reparo anatómico importante es el surco bulbo-protuberancial, desde donde nacen el sexto, el séptimo y el octavo par. Y luego ya en el bulbo raquídeo vamos a tener los pares craneales bajos, el 9, el 10, el 11 y el 12. Si lo vemos desde la parte, desde atrás al tronco cerebral, y le quitamos el cerebelo, ¿no es cierto? Vamos a ver los dos pedúnculos cerebelosos medios y el cuarto ventrículo. De ahí podemos ver que el origen aparente del cuarto par es dorsal, y desde la zona dorsal se dirige en dirección anterior. Este es un par craneal muy delgado y muy largo, y que puede sufrir cuando hay traumatismos de cráneo. Los pares craneales tienen funciones motoras, sensitivas y mixtas. Muchos de ellos también tienen funciones que son consideradas autonómicas en la vía, sobre todo en la vía parasimpática. También la vía simpática se transmite sobre todo a nivel del quinto par, del trigémino, llega la aferencia simpática, en lo que hace a la vía importante cuando sobre todo encontramos un paciente con síndrome de Horner, que ya lo vimos la vez pasada. Pero bueno, acuérdense que hay funciones motoras sensitivas, hay algunos que son motores puros, por ejemplo, el tercer par, el cuarto par, el sexto par y el 12 y el par 12 son motores puros. Dentro de los sensitivos puros tenemos el oftálmico y el olfatorio como sentidos especiales del olfato y la vista, pero también tenemos, por ejemplo, el octavo par, que tiene, que, bueno, nos brinda la sensibilidad de la audición y el balance, el equilibrio. Como si, digamos, esos son los pares craneales en alguna medida considerados sensitivos puros versus los motores puros. El resto tienen funciones mixtas, sensitivo-motoras. Hablamos del par craneal olfato, del primer par, que está ubicado en la base del lóbulo frontal, que está sujeto a traumatismos y demás, porque está bien en una zona bien frágil, si se quiere, del hueso etmoides, la lámina cribosa. Acuérdense de las cintillas muy finitas que atraviesan la lámina cribosa y que se pueden seccionar cuando hay un traumatismo de cráneo. Hay que, bueno, revisar cada fosa nasal por separado y luego las anormalidades. El óptico, por detrás, digamos, la base del lóbulo frontal. Recuerden que vemos la agudeza visual, la visión de los colores, el campo visual
y el fondo de ojo, como lo que viene a ser la semiología del segundo par craneal. El tercero, el cuarto y el sexto par craneal van a estar encargados de los movimientos de los ojos. Acuérdense que cuando el ojo se mueve de manera lateral, el movimiento está dado por el recto externo, que es inervado por el sexto par. Cuando el ojo se mueve hacia adentro y hacia abajo, el músculo involucrado es el oblicuo mayor, que está inervado por el cuarto par. El resto de los movimientos, todos los demás movimientos dependen del tercer par, así como también la inervación del elevador del párpado superior. Quiere decir que cuando tengamos un paciente que tenga una ptosis palpebral o una caída del párpado superior, ya estamos pensando que es un déficit del tercer par. Cuando le hacemos al paciente mirar hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo, estamos evaluando no solamente la función de cada uno de estos pares craneales, sino también la mirada conjugada. Y para que la mirada conjugada pueda coordinar, por un lado, un músculo que dirige el globo ocular hacia un lado, pero en el otro ojo es el músculo antagonista, si se quiere, para que ambos ojos puedan mirar para el mismo lado, depende de todo un circuito que cruza en el tronco cerebral y que va a depender de que haya integridad en el núcleo del sexto par y también en el fascículo longitudinal medial, que es el encargado de estimular el tercer par del otro lado para que pueda moverse o contraerse el recto interno. Bueno, acuérdense que el seno cavernoso es un reparo anatómico importante a donde existen, a donde por el seno cavernoso transcurren varios pares craneales, incluyendo el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto par, las dos ramas superiores del quinto par, que vienen a ser la oftálmica y la maxilar superior. Cuando hay patologías del seno cavernoso, vamos a encontrar varios pares craneales involucrados. Bueno, el tercer par puede estar comprometido, puede estar comprimido o puede tener una compresión externa por un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que une a la carótida, que es este es el sifón carotídeo, con la cerebral posterior, que es una rama terminal de la arteria basilar. Entonces, un aneurisma de esta arteria comunicante posterior nos puede comprimir el tercer par. Vean, esta es la cisterna interpeduncular. Estos son los dos pedúnculos cerebrales. De ahí están saliendo el tercer par. Y el paciente se va a presentar con cefalea y ptosis palpebral. Entonces, cuando ustedes vean en la guardia a un paciente que se queja de una cefalea intensa con una ptosis palpebral, eso es una emergencia neurológica. Estamos sospechando un aneurisma que está comprimiendo al tercer par, del mismo lado donde está la ptosis palpebral. El cuarto par se evalúa clínicamente pidiéndole al paciente que incline la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Cuando inclina la cabeza hacia el lado afectado, el ojo se va a elevar y cuando inclina la cabeza hacia el lado sano, el ojo se va a corregir y van a quedar los dos ojos alineados en el mismo plano, ¿no es cierto? Bueno, esa maniobra se llama maniobra de Wielchowski. En este caso, la paciente puede mirar correctamente hacia la izquierda, pero cuando le pido que mire hacia la derecha, el ojo derecho no se mueve. Entonces, es una parálisis del sexto par derecho. Esta paciente tiene una ptosis palpebral derecha y el ojo está desviado hacia la derecha, quiere decir que está tironeado por el sexto par derecho. Esta paciente tiene una parálisis del tercer par derecho. Y este paciente, cuando yo le pido que mueva sus ojos para un lado, para el otro, para abajo, para arriba, no, el ojo derecho se mueve bien, mientras que el ojo izquierdo siempre permanece fijo. Y además tiene una ptosis palpebral del lado izquierdo. Entonces, este paciente tiene un síndrome del seno cavernoso izquierdo. El nervio trigémino es un nervio grande, que tiene una raíz sensitiva grande y una raíz motora. Surgen, digamos, ambas salen, el origen aparente de la cara externa de la protuberancia lateralmente. Y tiene, bueno, ya les hablé de los núcleos y demás. Las ramas periféricas se evalúan clínicamente con un alfilercito, le tocamos la piel al paciente sin lastimarlo, o con algo puntudo, puede ser un escarbadiente, puede ser un baja lengua que lo partimos en dos, y le revisamos la cara. Cuando el déficit de la sensibilidad sigue este patrón, es decir, hay un déficit en el dermatoma
de la rama oftálmica, o bien en el dermatoma de la rama maxilar superior o en el de la rama mandibular. Entonces, el problema se ubica lateral, perdón, de manera periférica. Están afectados algunas de estas tres ramas siguiendo esos dermatomas. En cambio, si el déficit sensitivo sigue esta distribución, ya sea alrededor de la boca o de la base de la nariz, a nivel, como si fueran catáfilas de cebolla, entonces el problema está a nivel central. Puede ser una lesión pontina, una lesión vulvar o bien una lesión cervical que se manifieste clínicamente con una pérdida de la sensibilidad con este tipo de distribución. ¿Cómo revisamos también la integridad del trigémino y del facial? Con el reflejo corneal. El reflejo corneal, para que pueda estar presente, necesita que tanto la vía trigeminal, que va a inervar la sensibilidad de la córnea, como la vía facial, que va a devolver la motilidad del motor ocular, del auricular de los párpados, estén íntegros. Cuando revisamos el reflejo masseterino, estamos viendo la integridad de la vía motora del quinto par. El quinto par, en su porción motora, se encarga de inervar los músculos pterigoideos, que forman parte de los músculos masticatorios. Bueno, eso es un repaso breve de lo que fue la clase anterior. Vamos entonces ahora a la segunda parte de esta presentación. Y nos vamos a detener más que nada en el nervio facial, en el octavo par también. Bueno, vamos a tratar de ser esquemáticos. El nervio facial, el origen del nervio facial está lateralmente en el surco bulboprotuberancial. Hacia la línea media se encuentra el sexto par, también se llama nervio abducens. Y posteriormente, más hacia abajo, más hacia afuera, digamos, está el origen aparente del séptimo par. A nivel del tronco cerebral, este dibujo es un esquema. Esto que vemos aquí vendría a ser el surco bulboprotuberancial. Justo a ese nivel, más o menos, está ubicado el núcleo del sexto par. Lo que vemos en verde es el sexto par. Y más hacia adelante se ubica el núcleo del facial. Las fibras del facial van a rodear al núcleo del sexto par antes de salir en su origen aparente. Esto es un dato anatómico importante, porque algunas lesiones a nivel del tronco cerebral van a producir simultáneamente un compromiso del séptimo y del sexto par. Y eso nos va a ayudar a localizar a qué nivel del tronco cerebral está el problema. A su vez, como les dije, el nervio facial es uno de los nervios mixtos, tiene fibras motoras que van a inervar los músculos de la mímica y el músculo del estribo. El músculo del estribo es un músculo encargado de tensionar la membrana timpánica para que no vibre tanto ante grandes variaciones de la intensidad del sonido. Si el tímpano estuviera más flojito, bueno, podría haber una mayor propensión a sufrir trauma acústico. Entonces, es importante que el músculo del estribo tenga un tono muscular y mantenga al tímpano de manera tensa. Cuando el paciente tiene una parálisis facial cuya lesión está ubicada de manera más bien proximal, entonces está afectado también el músculo del estribo, y uno de los síntomas que puede tener el paciente es hiperacusia, o sea, una mayor sensibilidad a los sonidos y fonofobia, es decir, realmente hay una molestia, los sonidos le resultan muy molestos, sobre todo del lado paralizado. Incluso puede ser uno de los síntomas tempranos previos a la parálisis facial. A su vez, también hay fibras neurovegetativas que van a inervar a las glándulas salivales y lagrimales, y fibras sensoriales que se encargan de la transmisión del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Lo importante del nervio facial es que tiene una representación cortical bilateral. Es decir, que cuando
la lesión se ubica a nivel periférico, vamos a decir, una lesión, una inflamación secundaria a una infección viral o también puede ser por una mononeuritis diabética, un paciente con una diabetes descompensada podría tener una neuritis del facial, una inflamación del nervio facial y a nivel periférico. Entonces, en ese caso, las fibras afectadas son todas las fibras que viajan hacia la cara de ese lado y el paciente va a tener debilidad en los músculos superiores e inferiores de la cara. En cambio, si la lesión se ubica a nivel cortical, solamente van a estar afectadas las fibras que van hacia el lado inferior de la cara, mientras que la porción superior de la cara todavía va a recibir inervación que viene desde la corteza del mismo lado. Entonces, como la cara, la porción superior de la cara, los músculos de la cara tienen representación cortical bilateral, cuando el paciente tiene una parálisis facial que es de origen central, es decir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, solamente van a estar afectados los músculos inferiores de la cara. ¿Okay? Entonces, eso es una diferenciación muy importante clínicamente que cambia radicalmente la gravedad del caso. No es lo mismo una neuropatía inflamatoria que un accidente cerebrovascular, o bien podría ser también un tumor a nivel del encéfalo que le esté produciendo una parálisis facial central. Entonces, este paciente que vemos acá en esta foto, típicamente se presenta a la inspección visual, podemos ver que los músculos frontales del lado izquierdo están bien planitos, mientras que los frontales del lado derecho están arrugados. Acá le estamos pidiendo al paciente que levante las cejas. Entonces la ceja derecha se levanta, mientras que la ceja izquierda no se puede levantar. Cuando le pedimos al paciente que cierre los ojos, vemos la esclera, se levanta el globo ocular y no hay una oclusión completa de la hendidura palpebral, y entonces podemos ver la esclera. Este es el signo de Bell, fue descrito, bueno, por el doctor Bell. Entonces, esta es una presentación muy típica y de una parálisis facial severa, ¿no es cierto? Es fácil de diagnosticar, pero a veces no es tan fácil. Entonces, nosotros le tenemos que pedir al paciente que cierre los ojos. No sé si ustedes pueden ver mi cara, pero le decimos cierre los ojos bien fuerte, apriete bien los ojos y con nuestros dedos intentamos vencer la resistencia del músculo del auricular de los párpados, y muchas veces podemos notar que uno de los dos ojos se abre muy fácilmente, mientras que el otro permanece firmemente cerrado. Entonces ahí ya podemos distinguir entre una parálisis facial periférica y central. Otra maniobra que podemos hacer, que es bastante efectiva, es pedirle al paciente que cierre un ojo y luego el otro. Entonces que haga como un parpadeo alternante. Cierre primero el derecho, después el izquierdo, y vaya alternando de un lado al otro. Cuando hay una parálisis facial periférica, no lo puede realizar. Es muy difícil que haga este parpadeo alterado o alternante entre un ojo y el otro. ¿Okay? Eso también nos va a ayudar a diferenciar. Este caso de un actor de 50 años que al desayunar nota que el café se le cae por el ángulo derecho de la boca. Al mirarse en el espejo, observa que el lado derecho de la cara estaba caído y no podía elevar la ceja ni cerrar el ojo derecho, que a su vez lagrimeaba mucho. Atribuyó estos hechos a la falta de descanso por los compromisos laborales y excesos en las fiestas. Al llegar al teatro, el médico laboral hizo un diagnóstico de accidente cerebrovascular e indicó su internación urgente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien hecho el diagnóstico de ACV? ¿Qué me dicen? Es que si no podía elevar la ceja, probablemente es periférico. Claro, en realidad no es una ACV. Esto no es sugestivo de un accidente cerebrovascular. ¿Qué otro dato me ayuda a diagnosticar la parálisis facial periférica? ¿Qué otro dato clínico en este caso? ¿Qué les parece? ¿El lagrimeo puede ser? Claro, el lagrimeo. El lagrimeo, el término médico se llama epífora, y es uno de los síntomas del compromiso
de la inervación de las glándulas lagrimales por parte del nervio facial. Entonces, este paciente presenta una parálisis facial periférica, está debilitado el facial superior e inferior, y bueno, acá lógicamente hubo un error de diagnóstico. La parálisis de Bell muchas veces es idiopática, causa desconocida, se cree que por causa viral o puede ser por una neuritis inflamatoria en pacientes diabéticos. El síntoma motor es homolateral y llega a la parálisis total en 24 a 48 horas. Puede haber trastornos del gusto, eso es importante, le preguntamos al paciente, se le ha cambiado el gusto últimamente, es muy frecuente. La hiperacusia por el nervio estapedio que va hacia el músculo del estribo, y el compromiso parasimpático produce la reducción de la función glandular secretoria con la boca seca, y el lagrimeo excesivo es por parálisis, bueno, sí, además por estimulación de la glándula salival. Bueno, el 80% de los pacientes se recuperan de manera completa en 3 a 6 meses si no hubo daño axonal. Muy bien. Entonces, si nosotros, dependiendo de qué síntomas tiene el paciente, puedo localizar a qué nivel está el daño en el nervio facial. Es decir, la presencia de, por ejemplo, alteraciones del gusto y alteraciones, bueno, con indemnidad de las funciones secretorias, bueno, nos va a ubicar en tal lugar. Entonces, dependiendo de cada uno de los síntomas que se van presenciando, yo puedo poner o tratar de ubicar la lesión debajo del agujero estilomastoideo, que es el origen en la base del cráneo, por encima de su unión con la cola del tímpano, por encima del origen del músculo del estribo, por encima del ganglio geniculado, o bien una lesión protuberancial. En el caso de la lesión a nivel central, se suele asociar a un compromiso del sexto par. Bueno, vamos al siguiente paso. Por supuesto, no es importante que ustedes sepan esto ahora. Lo importante es que sepan diagnosticar la parálisis facial periférica, ¿no? Cuando estamos en neurología, sí le damos más importancia a todos estos niveles. Yo no estoy pretendiendo que ustedes se aprendan todos estos niveles de daño del nervio facial para nada. Simplemente les cuento que dependiendo de qué síntomas estén o no estén, uno puede más o menos clínicamente ubicar la lesión del nervio facial en distintos niveles. Bueno, vamos al octavo par, el vestíbulo coclear. Es un par sensitivo puro que transmite la sensibilidad de la audición y del sentido del equilibrio, del balance. Para ello depende de la integridad de la cóclea para la audición o bien del sistema vestibular para el sentido del equilibrio. Van a viajar juntos a través del nervio auditivo que, bueno, en su ingreso a nivel del tronco cerebral, también estamos hablando de aproximadamente el nivel de la unión bulbo-protuberancial, un poquito más inferior, va a ser sinapsis en los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esta es la unión más inferior del bulbo con los cerebelos, y allí van a hacer sinapsis con los núcleos cocleares dorsales y ventrales, y posteriormente la vía auditiva principalmente viaja en sentido contralateral por el lemnisco lateral para llegar primero haciendo estación en los tubérculos cuadrigéminos inferiores y en el cuerpo geniculado interno del tálamo, y posteriormente va a la corteza auditiva, es en la porción, en la circunvolución temporal superior del lóbulo temporal. Esa es la corteza auditiva. Bueno, esa es la vía auditiva, pues, como para que tengan una idea más o menos. ¿Qué es lo que evaluamos en la porción coclear del nervio? Bueno, por supuesto, la audición. Cuando hay una disminución en la audición, hablamos de hipoacusia. Y puede haber causas que sean, ya sea en la conducción o bien en la percepción. Cuando está alterado el nervio coclear, entonces no podemos ni siquiera percibir, no se percibe el estímulo auditivo y no se transmite hacia el sistema nervioso central. En cambio, cuando
el sistema de percepción está indemne, cuando está íntegro, pero no podemos conducir la información auditiva. En ese caso hablamos de hipoacusias de conducción, que es cuando, bueno, por ejemplo, tenemos una otitis, una obstrucción de la trompa de Eustaquio, una otitis externa, y también en los casos de otoesclerosis, que es por afectación del sistema de los pequeños huesos del oído medio. Bueno, entonces es importante diferenciar el concepto entre una hipoacusia de percepción, que es por un daño a nivel ya neurológico, mientras que la hipoacusia de conducción es por una alteración en todo el sistema que viene a ser más externo del oído. ¿Cómo evaluamos la conducción acústica? Bueno, con un diapasón apoyamos el diapasón, lo hacemos vibrar al diapasón y se lo apoyamos en el vértex. Les quiero mostrar más o menos esta maniobra. A veces es difícil de recordar, ¿no es cierto? Todas estas maniobras son confusas y difíciles, pero ustedes piensen lo siguiente. Vamos a suponer que hay dos pacientes, paciente A y paciente B. El paciente A tuvo una meningitis y a raíz de la meningitis hizo una vasculitis del nervio y además le dieron un antibiótico que producía daño neurológico del nervio, ¿cierto? Por ejemplo, la gentamicina puede ser ototóxica, es un antibiótico que puede causar daño en el nervio auditivo. Entonces, el paciente A tuvo una meningitis y se le dañó el nervio. El paciente B tiene un tapón de cera. Entonces está ocluido el conducto, el canal auditivo externo. Entonces, supongamos que yo estoy evaluando el paciente A. Meningitis, ¿no? Meningitis en la niñez y perdió uno de los oídos. Entonces, cuando yo le apoyo el diapasón arriba, en el vértex, ¿qué les parece a ustedes? ¿A dónde va a percibir la vibración? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué lado? Vamos a suponer que el paciente A tuvo una meningitis y perdió totalmente la audición del oído izquierdo. Entonces yo le apoyo el diapasón arriba. ¿A dónde va a percibir la vibración? Hacia el lado sano. ¿De qué lado? El derecho. Claro, el derecho, que es el lado indemne, el lado sano. ¿Está bien? Entonces, mi paciente A percibe más la vibración del lado sano y percibe menos del lado enfermo. Cuando yo apoyo la base del diapasón sobre la mastoides, lo normal es que cuando dejo de percibir la vibración todavía pueda escuchar la vibración. Eso es lo normal, ¿ok? Entonces, este paciente que tuvo una meningitis, del lado derecho va a ser normal. Entonces yo le pongo el diapasón en la mastoides, deja de percibir la vibración, pero cuando se lo hago escuchar, la escucha, todavía la escucha porque ese es el lado normal. En cambio, cuando yo le hago esta misma maniobra del lado izquierdo, que es donde tuvo la meningitis y se le afectó el nervio, ¿qué les parece? ¿Qué va a pasar? Bueno, se los digo yo. Puede ser que todavía perciba la vibración. Puede ser que la perciba incluso con el otro lado, porque se transmite a través de los huesos la vibración. Pero como ha tenido un daño en el nervio, cuando yo le haga escuchar la vibración, no la va a escuchar. Entonces está alterada. Va a haber una disminución en la percepción, la va a percibir por menos tiempo y no la va a percibir por la vía aérea o por la conducción. Entonces, esto es más o menos lo mismo que les mostré antes. Lo normal en el test de Weber, que es cuando le apoyo el diapasón en el vértex, es que yo lo perciba de manera simétrica de los dos lados. ¿Ok? Si yo tengo un tapón de cera que me está ocluyendo el oído izquierdo, voy a tener aumentada la percepción del oído izquierdo. ¿Okay? Eso es una especie de, como si fuera una ilusión auditiva. De manera interna, yo voy a percibir más la vibración del oído
que tengo el tapón de cera. En cambio, el paciente que tuvo la meningitis, cuyo nervio está dañado, no la va a percibir del lado afectado. Entonces va a aumentar del lado sano. La va a percibir solamente del lado sano. Eso es con el test de Weber. Ahora, cuando le hacemos el test de Rin, que le hago primero la conducción ósea, que apoyo en la mastoides, la conducción y después la conducción aérea, ¿no es cierto? Lo normal es que la conducción aérea sea más prolongada que la conducción ósea. Eso es lo normal. O sea que cuando yo dejo de percibir la conducción ósea, todavía puedo percibir la conducción aérea. ¿Ok? Ahora, cuando la conducción ósea es mayor que la conducción aérea, ahí ya estamos hablando de un defecto en la conducción. Es decir, que tengo, por ejemplo, un tapón de cera, o bien también podría ser por un daño del nervio óptico. Cualquiera de las dos causas me va a disminuir la audición aérea. ¿Ok? Pero, claro, no es lo mismo. Vamos a ver de vuelta nuestros dos pacientes, paciente A y paciente B. Paciente A, yo le apoyo el diapasón en el vértex, test de Weber, y ¿qué pasa? Escucha del lado derecho, pero no escucha del lado izquierdo. Ahora voy al paciente B, le pongo el diapasón en el vértex y escucha más del lado izquierdo que del lado derecho. Acuérdense que el paciente B tiene un tapón de cera. Ahora voy a hacer el test de Rin. En ambos pacientes, la conducción aérea va a ser menor que la conducción ósea en los dos pacientes. O inclusive puede ser que el paciente con meningitis casi no perciba la conducción ósea. Pero bueno, con la conjunción de los dos tests me permite diferenciar a mí a dónde está el problema. Una cosa es una hipoacusia de conducción aérea, si se quiere, y otra cosa es una hipoacusia por causa de percepción, por una causa neurológica, por un daño en el nervio. Bueno, eso es más o menos una especie de síntesis de para qué nos sirven. Entonces acá tenemos la hipoacusia de conducción o de percepción. El test de Weber, apoyando el diapasón sobre el vértex, en la hipoacusia de conducción está lateralizado hacia el lado de la lesión, hacia el lado del tapón de cera. Mientras que en la hipoacusia de percepción está lateralizado hacia el lado sano, lógicamente. El test de Ring va a ser negativo en la hipoacusia de conducción y podría ser positivo en el caso de una hipoacusia de percepción. Pero acuérdense que va a haber una percepción de la vibración que puede transmitirse a través del hueso hacia el otro lado. El test de Schwabach no es de importancia, no se usa prácticamente, no lo vamos a mencionar. Bueno, eso es para la percepción acústica. Ahora, ¿cómo evaluamos la función del aparato vestibular, que es el que nos va a dar la sensación de equilibrio? Yo les cuento cómo les explico a los pacientes. Cuando los pacientes llegan al consultorio de neurología con una alteración del equilibrio, muchas veces se asocia a síntomas de vértigo, es decir, una percepción de giro. El paciente cree o siente que está girando como si estuviera, bueno, en una calecita o en un lavarropas, etc. Y eso es por una estimulación de los canales o conductos semicirculares del aparato vestibular. Bueno, yo les explico que la ubicación en el espacio de los tres canales semicirculares son los que le van a enviar la información necesaria al sistema nervioso central para poder determinar, para poder detectar en qué posición en el espacio se ubica la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, y cuando existe alguna anomalía en este sistema vestibular, lógicamente en el caso del vértigo periférico, estamos hablando de la presencia de otolitos que van a producir como un movimiento anormal del líquido dentro de estos canales. Entonces eso se percibe como una sensación de movimiento, como una sensación de giro más que nada. Luego evaluamos la función vestibular. Esta maniobra, nosotros le pedimos que el paciente, primero con los ojos abiertos, que levante y que baje los dedos
y que llegue justo hasta la punta de nuestros dedos, ¿cierto? Y después le decimos que cierre los ojos y que siga haciendo el mismo movimiento, hacia arriba y hacia abajo. Cuando hay uno de los dos aparatos vestibulares está alterado, a medida que sube y baja, se va a ir lateralizando el movimiento hacia el lado del oído afectado. Eso mismo también se detecta, ¿recuerdan cuando evaluamos la marca? Le pedimos al paciente que camine hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Cuando lo hace con los ojos cerrados y tiene un problema en el sistema vestibular, va a ir dibujando la forma de una estrella en el piso, ¿cierto? Primero en una línea, después se va a ir corriendo hacia un costado y hacia un costado y hacia un costado, dibujando la estrella en el piso, siempre hacia el lado del sistema vestibular afectado. También lo podemos evaluar estimulando directamente al aparato vestibular con la posición de la cabeza. Esta maniobra sirve para ver si el síntoma que está teniendo el paciente está originado a nivel del aparato vestibular, del lado que estamos estimulando. En este caso es el oído izquierdo. Esta maniobra se llama Dix-Hallpike y nos sirve para, bueno, ver cuando le hacemos bajar la cabeza en ese sentido, vamos a estimular la presencia del nistagmus en ese paciente. Y de acuerdo a cómo sea ese nistagmus, nos puede servir para diferenciar entre una causa periférica o central. Cuando el nistagmus se demora un poquito, está demorado, o sea, yo le pido a la paciente que se incline hacia atrás, gire la cabeza en 45 grados hacia la izquierda y extienda el cuello hacia atrás y hacia abajo. Ahí estoy estimulando el lado izquierdo, ¿no es cierto? Le digo que mantenga los ojos abiertos y me fijo. Si se demora en aparecer el nistagmus, entonces puede ser más de origen periférico. En cambio, si el nistagmus empieza inmediatamente, bueno, ya es más probable que sea central, aunque el central puede demorarse a veces. Cuando el nistagmus es de origen periférico, generalmente hay como un acostumbramiento. Entonces es mayor el nistagmus al principio y posteriormente se va como atenuando. Entonces yo repito la maniobra 2 o 3 minutos más tarde y ya no es tan notable el nistagmus, es más fino, más leve, ¿ok? Entonces eso también me orienta hacia una causa periférica del vértigo. En cambio, cuando el nistagmus es de origen central, cada vez que yo haga la maniobra, o incluso sin hacer la maniobra, está siempre igual el nistagmus. No se adapta, no se atenúa con cada una de las maniobras que yo estoy haciendo. ¿Okay? Bueno, y otro aspecto del nistagmus es si es horizontal o rotatorio. Yo me fijo en qué dirección se están moviendo los ojos. Cuando es horizontal, es más probable que sea periférico. Por decirlo de otra manera, cuando el nistagmus es vertical, sí o sí va a ser central. No hay forma de que haya un nistagmus vertical con un daño periférico, con un problema a nivel del aparato vestibular periférico. Si el nistagmus es vertical, bueno, eso ya me orienta mucho más hacia el sistema nervioso central. Y después, bueno, a nivel periférico no cambia con distintas direcciones. En cambio, cuando es central, el nistagmus es prominente y puede ocurrir, como les dije, en todo momento. Cuando yo le pido, incluso cuando le pido al paciente que esté sentado en posición vertical y que mueva los ojos para un lado y para el otro, ya veo un nistagmus casi espontáneo. Entonces eso es mucho más probable que sea de origen central versus periférico. Esto de nuevo es importante porque una causa central puede ser mucho más grave que una causa periférica, ¿no? En este caso clínico, un paciente de 54 años tiene dificultad en la audición en el oído derecho y lo nota cuando habla por teléfono. Y bueno, al día anterior, mientras corría para entrenar, tuvo una brusca sensación de giro a su alrededor y cae al piso. Consulta al servicio de emergencia por dolor en la rodilla, pero bueno, el médico que lo atiende, al
al escuchar el relato, comprueba que tenía un nistagmus horizontal y empieza a hacer una serie de pruebas. Bueno, ¿qué pruebas solicitó el paciente, el médico, digo, y qué estudios complementarios se utilizaron? Bueno, en este caso le hacemos una prueba de Weber y de Rine, y vemos que el Weber está lateralizado hacia la izquierda, mientras que el Rine era positivo. Todo esto era más, acuérdense que la hipoacusia era del lado derecho en el paciente, ¿no? Entonces yo le pongo el diapasón en el vértex y se lateraliza hacia la izquierda, quiere decir que el lado izquierdo está sano, el lado derecho no puede percibir. Acá estamos en presencia de una hipoacusia de percepción. Cuando le hacen la maniobra de Romberg, el paciente se cae hacia la derecha, el resto de los pares craneales no tienen alteraciones. Se pide una resonancia magnética y se encuentra una lesión, un tumor con forma de cucurucho de helado y es un neurinoma del acústico. Este es un tumor que crece muy lentamente, produce hipoacusia, puede producir vértigo, es una lesión del nervio periférico, pero que ha crecido tanto que ya está comprometiendo al sistema nervioso central, está comprimiendo al tronco cerebral y al cerebelo. Y por eso el paciente, cuando le hacen la maniobra de Romberg, también le daba anormal, ¿cierto? Esto es una presentación típica que a veces la encontramos, nos viene el paciente con vértigo en la guardia, y bueno, cuando empezamos a encontrar más de un problema, hipoacusia, puede haber ataxia, puede haber trastorno en la marcha, etcétera, además del vértigo, entonces tenemos que sospechar este tumor benigno que crece lentamente, que se llama neurinoma del acústico. Ese síndrome se llama síndrome del ángulo pontocerebeloso. Es un síndrome importante a tener en cuenta, sobre todo en patología de guardia externa y de consultorio. Entonces ya hemos visto los dos pares craneales más importantes de esta parte de la charla, ¿cierto? El resto son importantes también, es importante conocerlos a todos, pero son complejos y la semiología es a su vez simultánea, es decir, cuando estamos evaluando por ejemplo, la fonación, la deglución, etcétera, estamos viendo a la misma vez la integridad del noveno par craneal, que es el glosofaringio, del décimo par craneal. Sí. Interrumpo un minuto porque ahí Camila levanta la mano. No sé si fue casual o querés preguntar algo, Camila. No. Parece que levantó la mano. Sí, avísame cualquier cosa porque yo no puedo ver. Por eso. Sí. Dale, sigamos. Bueno, acuérdense, vamos a repasar brevemente las funciones de estos pares craneales, sobre todo el 9 y el 10 ahora. El noveno par, que es el glosofaringio, tiene fibras aferentes somáticas generales hacia la piel, es decir, la sensibilidad superficial en la piel, en la región retroauricular. Fibras aferentes viscerales especiales, las sensaciones del gusto en el tercio posterior de la lengua, también dependen del noveno par. Tiene una rama sensorial especial que va al nervio del seno carotidio, que regula la presión arterial. Cuando hacemos un masaje del seno carotidio, se puede estimular un reflejo que puede producir bradicardia y que tiene también su vía a partir del noveno par. Fibras aferentes, todas las que son aferentes vienen hacia el sistema nervioso central, ¿cierto? O sea, son sensitivas. Otras aferentes viscerales generales son los impulsos táctiles, térmicos y dolorosos del tercio posterior de la lengua, la pared posterior de la faringe, las amígdalas y la trompa de Eustaquio. Ahora bien, ¿cuáles son las fibras eferentes? Todo lo que sale desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Tiene inervación de la glándula de la parótida, la secreción parotídea depende del noveno par. Fibras eferentes viscerales especiales al músculo estilofaringio y partes del constrictor superior de la faringe, es decir, va a participar de los músculos de la fonación. También tiene, sus núcleos, lógicamente, son complejos, son varios núcleos y están ubicados a nivel ya más inferior del bulbo raquídeo. Las lesiones a nivel del bulbo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, puede producir muchos de estos síntomas que estamos viendo como las funciones normales, mientras que las lesiones periféricas
son más que nada por traumatismos a nivel de la base del cráneo y también tumores en la base del cráneo. Una lesión aislada no suele producir disfagia, es decir, dificultad para deglutir, pero puede afectarse el reflejo nauseoso. Es decir, ¿cómo evaluamos semiológicamente la integridad del glosofaringio? Bueno, es una combinación. Le preguntamos cómo está el gusto, podemos evaluar la sensación del gusto en los tercios. Los 2 tercios anteriores del gusto dependen del nervio facial. El tercio posterior del gusto en la lengua depende del nervio glosofaringio. Evaluamos el gusto, evaluamos el reflejo nauseoso, con en baja lengua le tocamos el fondo del paladar y el paciente, eso normalmente debería inducir un reflejo de náusea, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de la población que no tiene reflejo nauseoso. Hay un porcentaje menor al 5% de la población en los cuales, por más que sea normal el noveno par, no tienen reflejo de la náusea. Entonces, cuando está ausente, bueno, puede ser señal de algún problema del noveno par, pero también puede ser nada, puede ser normal, la ausencia del reflejo nauseoso. Bueno, entonces, como son pares craneales que viajan en conjunto, casi siempre se afectan también de manera simultánea, el noveno, el décimo y el undécimo par. Sobre todo a nivel de la base del cráneo, del agujero rasgado posterior, el foramen yugular, por ejemplo, un tumor benigno de las venas, que se llama glomus, un tumor de la vena yugular, puede comprimir a los pares craneales bajos. También las expansiones del ángulo pontocerebeloso, por ejemplo, un neurinoma del acústico, como les mostré anterior, también podría comprimir a los pares craneales bajos. Existe una condición que se llama neuralgia del glosofaringio, que es muy parecida a la neuralgia del trigémino, un caso así de mucho dolor, punzante, en episodios así muy fugaces, pero muy intensos, que afectan al glosofaringio, que es la neuralgia del glosofaringio, muy similar a la neuralgia del trigémino. Bueno, en este caso que les muestro acá es una neuralgia del glosofaringio con un caso de dolor paroxístico intenso y punzante que está gatillado por el hecho de tragar, de deglutir la comida. Vamos al siguiente par craneal, el neumogástrico o el vago. Es un par craneal complejísimo que una vez que sale del sistema nervioso central va a inervar estructuras anatómicas de la faringe, estructuras de la laringe, estructuras pulmonares del sistema nervioso, del sistema pulmonar, a sistemas cardíacos y sobre todo una función muy importante a nivel digestivo. Es decir, es la unión entre el sistema nervioso central y el resto de las vísceras, por decirlo así. Es bastante complejo, tiene fibras motoras que van hacia las vísceras, el movimiento peristáltico de las vísceras, fibras motoras viscerales especiales que van a ciertos músculos de la laringe, fibras sensoriales hacia las vísceras torácicas y abdominales, y fibras también somáticas, o sea, sensoriales somáticas que van a parte del oído externo. Una partecita de la inervación de la piel del oído depende del décimo par. Bueno, como les mostré antes, fibras motoras van a los músculos de la faringe, el cricotiroideo, músculos de la laringe, etc. Fibras parasimpáticas, sistema nervioso parasimpático, se transmite la estimulación parasimpática, sobre todo por el nervio vago. Es un nervio parasimpático por excelencia, es decir, una playa de reflejos y de funciones parasimpáticas van a depender de la integridad del nervio vago o neumogástrico. Las lesiones pueden ser por problemas a nivel del bulbo raquídeo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, y bueno, tumores, etcétera, a nivel central. Puede haber adenopatías que comprometan al nervio vago a nivel del cuello, adenopatías, tumores o traumatismos, y lesiones torácicas, por ejemplo, cuando hay un aneurisma en la aorta o adenopatías traqueobronquiales. Cuando el compromiso es de un solo lado, puede haber una afectación de la voz, una voz bitonal por compromiso del nervio recurrente del laringio que depende del nervio vago.
y cuando es bilateral hay una paresia del paladar blando, es decir, yo le pido al paciente que abra la boca y diga ah, y normalmente veo que se levanta la úvula, pero en estos casos el paciente no se levanta, o bien se lateraliza. Cuando la úvula está lateralizada hacia uno de los lados, se va hacia el lado sano, ¿no es cierto? El lado parético permanece más inferior, más descendido con respecto al lado sano. Entonces, al abrir la boca y decirle que diga ah, con esa simple maniobra, yo ya estoy evaluando sobre todo las funciones motoras del neumogástrico. Si yo le pido al paciente que tome un trago de agua, le doy un vasito de agua, tome, toda la función deglutoria va a depender de la integridad en conjunto del 9 y el 10º par. Si le evalúo el reflejo nauseoso con un baja lengua, 9º par. Si veo la integridad del movimiento de la úvula, 10º par. La voz, si la voz es normal, 10º par. ¿Estamos? Entonces, cuando estoy haciendo mi examen, yo ya estoy internamente también evaluando los pares craneales. Vamos a los últimos dos, en los últimos 5 minutos que nos quedan. El 11º par es el nervio espinal. El origen aparente del 11º par es más inferior, se origina en el surco, en uno de los surcos laterales posteriores de la médula, y luego las fibrillas motoras, este es un nervio motor puro, si no me equivoco, a ver, espero no equivocarme. Bueno, ingresa nuevamente por el foramen. El espinal es motor puro, sí. Sí, estaba tratando de recordar bien. Ingresa nuevamente por el foramen magno y sale lateralmente en el foramen yugular, sale en conjunto con el nervio vago. Entonces, por el foramen yugular van a salir el 10º y el 11º par. Es decir, que nace en la médula, vuelve a entrar al encéfalo a través del foramen magno y vuelve a salir hacia afuera para luego, posteriormente, inervar a los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, fundamentalmente. Entonces, cuando hay una lesión, adentro del conducto raquídeo es raro que haya, es más común que el problema sea en la base del cráneo, cuando hay un tumor o una meningitis, por ejemplo, una meningitis que afecte la parte basal de la meninges, lo puede comprometer, o ese tumor de la yugular que les comenté hace un rato, que se llama glomus yugular, comprime a los pares craneales bajos. Puede también ser afectado por un traumatismo. Entonces, bueno, vamos a pasar rápido. Bueno, este paciente tiene dificultad para tragar y disfonía de varias semanas de evolución. En el examen clínico era una paciente sana, sin antecedentes, y al ver los pares craneales se observa que está alterado el reflejo nauseoso del lado derecho, estaba abolido, debilidad del esternocleidomastoideo del mismo lado, y en la laringoscopia se ve una parálisis de la cuerda vocal derecha. ¿Cuáles son los pares craneales comprometidos? Bueno, acá tenemos compromiso del 9º, el reflejo nauseoso, el 10º par, el reflejo nauseoso, la parálisis de la cuerda vocal, y el 11º par, debilidad del esternocleidomastoideo. Es lo que se llama un síndrome del agujero rasgado posterior, o bien del agujero yugular, o síndrome de Vernet en el lado derecho. Una resonancia magnética mostró una masa tumoral en el foramen yugular. ¿Ok? Entonces, cuando vemos más de un par craneal bajo, acuérdense que los pares craneales bajos son el 9, el 10, el 11 y el 12. Esos pares craneales bajos pueden afectarse en conjunto cuando hay patología de la base del cráneo. El último par craneal, también motor puro, hipogloso mayor, que va a inervar la lengua. El núcleo del nervio hipogloso mayor se encuentra a nivel vulvar, y el origen aparente es medial en el tronco cerebral. Puede estar afectado por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, un pequeño infartito cerebral a nivel vulvar podría producir un síndrome con compromiso del par craneal. También puede haber un tumor intracraneal o bien una lesión a nivel del cuello. Lo más común, les diré, una disección carotidia. El hipogloso mayor cruza a la carótida en su porción interna, ¿no es cierto? Luego a nivel del ángulo de la mandíbula,
es donde la carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. Un poquito más por arriba de esa división cruza el hipogloso mayor. Cuando la carótida interna se diseca y se ensancha, se expande mucho, podría comprimir al hipogloso mayor. Entonces, una disección de la carótida puede alterar, puede comprimir periféricamente el hipogloso mayor y el paciente tiene una debilidad en la lengua, en ese caso. Entonces, esa es una causa que se ve cada tanto. O un traumatismo en el cuello también podría comprometer al duodécimo par craneal. Por supuesto, tumores y cirugías. Cirugías de cuello, a veces el paciente cuando se despierta tiene dificultad para hablar, dificultad para tragar y demás, y vemos que tiene una parálisis en la lengua. Este paciente tenía una parálisis del par craneal undécimo. Vean cómo hay una asimetría. Aquí se ve como una cintilla. El trapecio está bien atrófico. Este es el lado normal. Estos son los músculos normales, mientras que acá el paciente está compensando con otro grupo muscular para poder levantar el hombro. Lo que vendría a ser, ese es el trapecio normal del lado derecho, mientras que el trapecio del lado izquierdo está muy hipotónico, atrófico y demás, está debilitado y el paciente tiene que apelar a otros músculos para poder levantar el hombro. Ese paciente también tenía un compromiso de la lengua, fíjense, el tono muscular de este lado es normal y acá está arrugada la lengua de ese lado. Y el paciente, la lengua sana, empuja hacia el lado comprometido, hacia el lado derecho. Este paciente tenía un tumor del glomus, un glomus yugular, un tumor en la base del cráneo que le afectaba a los pares craneales bajos. Y esta chica, ustedes pueden ver que la lengua del lado izquierdo está arrugadita, mientras que del lado derecho es normal. Es una chica que tuvo una disección de las dos carótidas y de las dos arterias vertebrales en el trabajo de parto. Entonces, bueno, eso a veces se ve por una maniobra de Valsalva muy violenta y demás, puede producir una lesión de las arterias y, bueno, ella se presentó con y otras manifestaciones neurológicas. Por suerte anduvo muy bien. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Gusta, si quieres dejar de grabar y... Bueno, te volvemos a ver el martes con tu especialidad, digamos, con... Así es, accidente cerebrovascular, síndromes vasculares. Vasculares. A ver, Rocío, levanta la mano. No, fue sin querer, profe, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Cómo han mejorado los tiempos, Gusta? Perfecto. Sí, bueno, me alegro. Sigue grabando. Fíjate de bien. grabar. Y bueno, te vemos entonces el martes.